Hola, les saluda Alexandra Basurto y juntos a los maestrantes Mayra Arteaga, Denis Trujillo, Néstor Castro y Catalina Maza. Hoy le daremos a conocer los aspectos normativos de la inclusión educativa. Como introducción en el abordaje de este tema, tenemos que considerar desde su jerarquía a la Constitución de la República, de quien nace las demás leyes y reglamentos y códigos que garantizan las oportunidades a niños con discapacidad o con necesidades educativas especiales o específicas. Así pues, tenemos la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural OEI, la Ley Orgánica de Discapacidades, el Código de la Niñez y Adolescencia, que en cada uno de estos apéndices generan un proceso adecuado para brindar la atención en los principios de equidad, justicia e igualdad de condiciones y derechos. La Constitución de la República del Ecuador, promulgada en el año 2008, establece varios derechos relacionados con la educación, la inclusión y las necesidades educativas especiales, para lo cual mencionaré los artículos más relevantes. El artículo 26 establece que la educación es un derecho humano fundamental y un bien público que debe ser garantizado por el Estado. Además menciona que la educación debe ser inclusiva y diversa, promoviendo la equidad y la no discriminación. El artículo 27 se refiere a la diversidad cultural y la educación intercultural. Reconoce el derecho de las nacionalidades y pueblos a mantener y desarrollar su identidad cultural. El artículo 28. Este artículo estipula que la educación debe ser inclusiva y garantizar el acceso, la permanencia, el egreso y la titulación de todos los ciudadanos, sin discriminación alguna. Además, se mencionan especialmente los grupos de atención prioritaria que incluyen a las personas con discapacidad. En el artículo 349, este artículo menciona la educación especial y se establece que el Estado garantizará la educación a las personas con discapacidad y otras NED, asegurando su inclusión en el sistema educativo regular. El artículo 352 describe la importancia de la educación para el fortalecimiento del desarrollo y la cohesión social y reafirma el compromiso del Estado de proporcionar educación a todos los ciudadanos. En fin, todos estos artículos refuerzan el compromiso de Ecuador con la educación inclusiva y el reconocimiento de la diversidad en el ámbito educativo, asegurando que todas las personas, incluidas aquellas con necesidades educativas especiales, tengan acceso a una educación de calidad. La inclusión. La inclusión es un principio rector para el sistema educativo y para la LOI, Ley Orgánica de Educación Intercultural, que en su artículo 2.2, literal D, la define como una oportunidad para reconocer la diversidad de las personas y así enriquecer a la sociedad mediante su interacción en todos los procesos, incluyendo el educativo. Debe ser garantizado por el Estado, establecimientos educativos, docentes y DESE. El artículo 6, literal O, indica que el Estado debe garantizar la permanencia de los estudiantes mediante la elaboración de adaptaciones curriculares, donde deriva la obligación a los establecimientos educativos para respaldar la inserción estudiantil mediante la ejecución de estos currículos. Así también, en el artículo 11, literal J, menciona que nosotros, los docentes, tenemos la obligación de dar apoyo y seguimiento pedagógico a los estudiantes con el fin de garantizar su inclusión y permanencia en el aula. Por último, el artículo 50.2 indica que el DESE también debe promover la inclusión, velando por el desarrollo integral de los estudiantes bajo el enfoque de derechos inclusivos. Necesidades educativas especiales.
Se refleja en el principio rector de la educación. El artículo 2.1, literal C, lo define como principio de igualdad de oportunidades y de trato, donde se deben garantizar entornos de aprendizajes accesibles a todos los niños, respetando sus diversas necesidades, capacidades y características. El artículo 2.2, en el ámbito de la aplicación, esta ley indica que se debe responder a las necesidades de los estudiantes de forma pertinente mediante un diseño curricular flexible a las fortalezas de los mismos. El artículo 2.5 indica que la educación debe tener diversos enfoques, entre ellos está el de la discapacidad, que asume a estas personas como sujeto de derechos, donde se debe aplicar medidas de acción para el acceso y permanencia en el sistema educativo. Dispone también el artículo 7 que los niños como sujeto de derechos deben ser tratados con justicia y dignidad, por lo cual se debe respetar su individualidad, fortalezas y debilidades. El artículo 47.1 menciona que la educación de personas con discapacidad se debe adoptar políticas, planes, programas y otros mecanismos destinados a garantizar la inclusión de estudiantes que por sus características biopsicosociales enfrentan barreras en el acceso al aprendizaje. Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Que el artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado, que constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Y que las personas, familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. En los enfoques de inclusión de necesidades educativas especiales, la Ley Orgánica de Educación Intercultural garantiza una educación inclusiva y equitativa para todos los estudiantes, especialmente aquellos con necesidades educativas especiales. Los artículos 4 y 7 aseguran una educación libre de discriminación y respetuosa de las diferencias, mientras que en el artículo 47 establece adaptaciones curriculares obligatorias para que los estudiantes con necesidades educativas especiales reciban una educación que responda a sus necesidades. Además, el artículo 48 demanda personal especializado para implementar una educación inclusiva. Finalmente, en el artículo 27 y 28, promueve una educación intercultural que valore la diversidad cultural del país, facilitando el desarrollo personal y social de todos los estudiantes. Derechos educativos de las personas con discapacidad, según la Ley Orgánica de Discapacidades de Ecuador, garantiza que todas las personas con discapacidad tengan acceso a una educación de calidad inclusiva y adaptada a sus necesidades. Primero, el artículo 27 asegura el derecho a la educación, permitiendo que puedan acceder, permanecer y culminar sus estudios en el sistema educativo. El artículo 28 introduce la educación inclusiva, promoviendo la adaptación de infraestructuras, currículos y tecnologías para apoyar su aprendizaje. Luego, el artículo 29 establece que un equipo multidisciplinario evaluará cada caso para determinar si el estudiante debe asistir a un establecimiento regular o especial. Sumado a esto, la ley también crea programas de educación específicas en el artículo 30, diseñados para brindar igualdad de oportunidades a todas las personas con discapacidad. Es fundamental la capacitación de toda la comunidad educativa en temas de discapacidad mencionadas en el artículo 31 y la implementación de sistemas de comunicación como braille y lengua de señas mencionadas en el artículo 32 para fomentar una comunicación inclusiva. En cuanto a la infraestructura, el artículo 33 exige que todas las instituciones educativas sean accesibles para garantizar un aprendizaje sin barreras. Además, equipos especializados evalúan y asesoran continuamente para asegurar una inclusión efectiva, según lo dispuesto en el artículo 34. Otros artículos, como la 35 y 36, destacan la importancia de la participación de la familia en el proceso educativo y promueven la inclusión cultural y étnica.
También existen programas de transición educativa estipulados en el artículo 37 y el artículo 38 garantiza apoyo económico mediante becas. Finalmente, la ley promueve la educación bilingüe en el artículo 39, incluye el enfoque de discapacidad en los currículos de educación superior en el artículo 40 y exige formación sobre discapacidad en los centros de formación de conductores en el artículo 41. Esta ley representa un avance significativo hacia una educación accesible y equitativa que reconoce la dignidad de cada persona y su derecho a aprender y desarrollarse en un entorno adecuado. Dentro del Código de la Niñez y Adolescencia tenemos artículos que topan este tema tan interesante que es la atención a los niños con necesidades específicas y también la inclusión. Pues en el artículo 6 habla de la igualdad y la no discriminación como uno de los principios que regenta este código, pues en ellos no debe existir ninguna discriminación por ningún motivo, sea este físico, ideológico, religión, procedencia. Asimismo, en el artículo 37 habla sobre el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes que tienen derecho a una educación de calidad. Pues en esto se entiende que la educación de calidad corresponde a dotarlo de todo un ambiente adecuado, sea este físico, pedagógico, reflexivo, pues en este se incurre en la igualdad y la equidad en la educación. En el artículo 42 disponemos del derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Este artículo habla exclusivamente de los niños, sobre las condiciones que deben desarrollar acorde a una actividad promocional, acorde a una pedagogía que sea inclusiva, que se le pueda acoplar a sus necesidades. Y en el artículo 55, que habla con respecto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades o necesidades especiales, pues en este se habla que a más de los otros derechos que se manifiestan en el Código de la Niñez, este promueve a que los estudiantes que tienen alguna discapacidad, ellos puedan a futuro lograr una reinserción en la comunidad, desarrollar en la medida de las posibilidades o en el nivel de las posibilidades de su discapacidad. Y de manera general puedo manifestar que el Código de la Niñez y Adolescencia habla sobre la inclusión, entendiéndose que no se debe discriminar por ninguna razón o causa, circunstancia, motivo a los estudiantes en cualquier goce de los derechos. En conclusiones, la Constitución de la República del Ecuador de 2008 establece un marco inclusivo para la educación, priorizando el acceso universal y la atención a las necesidades educativas especiales. Promueve la igualdad de oportunidades y la atención a la diversidad, obligando al Estado a garantizar una educación de calidad, gratuita e inclusiva para todas las personas sin discriminación. Además, exige la adaptación de recursos y entornos educativos para personas con discapacidad, fortaleciendo su participación plena y efectiva en el sistema educativo. Asamblea Nacional del Ecuador 2008. En conjunto, estos instrumentos legales constituyen un andamiaje robusto que promueve no solo el derecho a la educación, sino también la inclusión y el respeto por la diversidad en Ecuador. Sin embargo, su eficacia dependerá de la voluntad política, la capacitación de los educadores y la participación activa de la comunidad para asegurar que todos los niños y adolescentes, sin excepción, tengan acceso a una educación que les permita desarrollar su máximo potencial en un ambiente inclusivo y respetuoso de sus identidades culturales y capacidades.